Quizás alguna vez has sentido el peso insoportable del silencio. No hablo del silencio de una habitación vacía, sino de ese silencio interior que grita dentro del pecho, que hace eco en lo más profundo del alma y que parece no tener fin. Ese vacío que, aunque estés rodeado de personas, te hace sentir invisible, como si no existieras para nadie. La soledad no siempre se trata de estar físicamente solo. Muchas veces es estar rodeado de voces, de risas, de conversaciones, y aún así percibir que nadie te entiende de verdad. Es mirar alrededor y sentir que nadie capta lo que cargas por dentro, que nadie sospecha las lágrimas que derramas en secreto cuando la noche cubre tu habitación. Tal vez conoces esa experiencia, acostarte con el corazón cansado, con un nudo en la garganta, deseando que alguien notara tu dolor. Tal vez lloraste en silencio porque no querías preocupar a nadie, o porque pensaste que nadie lo comprendería. Y entonces la mente susurra preguntas que desgarran. ¿De verdad le importo a alguien? ¿Acaso mi vida tiene valor? ¿Dios me ve en medio de esto? ¿Me escucha cuando lo llamo? Ese tipo de soledad es cruel, porque te roba la fuerza y tiñe los días de un gris interminable. Caminas, trabajas, sonríes, pero todo parece automático, sin color, sin vida. Y cuando intentas explicar lo que sientes, las palabras no salen o salen torpes, y entonces prefieres callar. Y el silencio se convierte en prisión. Pero quiero que escuches algo. Tu dolor no es invisible. Tus lágrimas no caen en el vacío. Tus preguntas no se pierden en el aire. Hay un Dios que conoce el lenguaje oculto de tu corazón, que escucha lo que ni siquiera dices, que recoge cada lágrima como si fuera una oración. Puede que no lo sientas ahora, puede que la soledad te haya convencido de que estás olvidado, pero no es así. No estás abandonado, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. La soledad tiene una voz fuerte, pero la voz de Dios es más fuerte todavía. Y hoy quiero que camines conmigo a través de esta verdad. Aunque todo a tu alrededor grite vacío, existe una presencia que jamás te suelta de la mano. Respira hondo y quédate aquí. No vamos a negar la soledad, vamos a mirarla de frente. Vamos a atravesar su desierto para descubrir que, incluso en medio de ella, florece la esperanza. Porque el Dios que caminó con los hombres y mujeres de la Biblia, el mismo que consoló a profetas, reyes y apóstoles en sus noches más oscuras, es el mismo que hoy camina contigo. Y aunque tu corazón insista en decir que estás solo, quiero que sepas algo desde este primer momento. Nunca peleaste tus batallas en soledad. Siempre hubo alguien a tu lado, incluso cuando no lo veías. La soledad tiene muchas formas y rostros. No siempre aparece en una habitación vacía, ni en un banco desierto de un parque. A veces la soledad se sienta a tu lado en la mesa familiar mientras todos hablan y ríen y tú sientes que no perteneces. A veces la soledad camina contigo en medio de una multitud, cuando nadie nota tu tristeza ni percibe la batalla que libras dentro. Es posible estar rodeado de amigos, tener cientos de contactos en el teléfono, miles de seguidores en las redes sociales, y aún así sentir que no hay un solo corazón que realmente te entienda. Esa es la soledad más dolorosa, la que no se nota por fuera, la que se esconde detrás de una sonrisa ensayada y de frases automáticas como «todo bien, no pasa nada». Quizás hoy tu corazón está cansado de pelear batallas invisibles. Nadie sabe lo que estás cargando. Tal vez te levantas cada mañana con la sensación de que debes fingir fortaleza, porque si muestras tu fragilidad temes que nadie lo soporte. Y entonces te conviertes en un refugio para todos, en un hombro para muchos. Pero en tu interior te preguntas, ¿y quién será refugio para mí? La soledad es como un eco interminable. Lanzas preguntas al aire y no regresa ninguna respuesta. Hablas con alguien, intentas explicar lo que sientes, pero la mirada perdida del otro te confirma que no entendió nada. Y ahí, en ese instante, el aislamiento se profundiza. No es solo que te sientas solo, es que empiezas a creer que nadie podría comprenderte jamás. ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida realmente importa? ¿Te has detenido en medio de una noche oscura y pensado, ¿valdrá la pena seguir adelante? Estas preguntas no son extrañas, forman parte de la experiencia humana. Todos, en algún momento, enfrentamos la sensación de ser invisibles, de que nadie nos necesita, de que nuestras lágrimas no tienen testigos. La Biblia misma refleja esta realidad, no la esconde. Al contrario, nos muestra a personas que, aunque fueron grandes en la fe,
también pasaron por la amarga experiencia de sentirse abandonados. Job, después de perderlo todo, no solo se enfrentó a su dolor, sino también al silencio de sus amigos que, en lugar de consolarlo, lo juzgaron. Elías, después de ver descender fuego del cielo, huyó al desierto y pidió la muerte, convencido de que estaba solo en la lucha. El rey David, en muchos de sus salmos, lloró noches enteras sintiéndose olvidado y rechazado. Incluso Jesús, en Getsemaní, pidió a sus amigos que lo acompañaran una hora en oración, pero ellos se durmieron. La soledad, entonces, no es un síntoma de debilidad espiritual. Es parte de la condición humana. La pregunta no es si alguna vez la viviremos, sino ¿qué hacemos cuando llega? Muchos intentan huir de ella. Algunos llenan sus horas de distracciones, cambiando de pantalla en pantalla, consumiendo contenido sin descanso, creyendo que estar ocupados es lo mismo que estar acompañados. Otros buscan relaciones superficiales, pensando que la cantidad de compañía puede sustituir la profundidad de la comunión. Otros más recurren a vicios, intentando acallar el grito interior con placeres momentáneos que al final dejan el vacío más grande aún. Pero la soledad no se resuelve huyendo de ella. Se resuelve mirándola a los ojos y reconociendo lo que en verdad significa. Un clamor del alma por ser vista, escuchada, abrazada. El ser humano fue creado para la conexión. Desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Es decir, la soledad no es el diseño original de nuestra existencia. Por eso duele tanto, porque contradice nuestra esencia. Tal vez tu corazón hoy está clamando en silencio por ser visto. Tal vez has llegado a pensar que ni siquiera Dios está escuchando tus oraciones. Y es ahí donde la soledad se vuelve más dura. No solo la ausencia de personas, sino la sensación de que incluso el cielo está en silencio. Pero permíteme recordarte algo. El silencio de Dios no es igual a su ausencia. Y aunque ahora parezca que nadie nota tu lucha, hay uno que la conoce en detalle. La Biblia dice que Él cuenta cada lágrima como si fueran perlas guardadas en un odre. Salmo 56:8. Eso significa que ni una gota de tu dolor pasa desapercibida para Él. Aceptar la realidad de la soledad es el primer paso para transformarla. Fingir que no existe no la hace desaparecer. Reconocerla, en cambio, abre la puerta al consuelo. Nombrar el dolor es darle permiso a la gracia para entrar. Sí, hay momentos en que la soledad es brutal, momentos en que parece que la vida perdió el color, pero también hay una verdad más grande. La soledad puede ser el terreno donde Dios se revela de formas que nunca experimentaríamos en medio del ruido. La soledad puede ser el espacio donde descubrimos que, aunque falte todo, su presencia permanece. La soledad no es un invento moderno. No nació con las ciudades llenas ni con la hiperconexión digital. La soledad ha acompañado al ser humano desde el inicio de la historia. Y la Biblia, lejos de ocultar este tema, nos muestra cómo hombres y mujeres de Dios pasaron por desiertos de silencio, noches de abandono y momentos de profunda angustia. Sin embargo, en cada una de esas experiencias se revela una verdad. Dios nunca abandona, aunque a veces no lo percibamos. Elías, el profeta cansado en la cueva. Elías había visto la gloria de Dios en el monte Carmelo. Había orado y descendió fuego del cielo. Había demostrado públicamente que Jehová era el Dios verdadero. Pero poco después huye al desierto, agotado, con miedo, y pronuncia una de las oraciones más duras que un profeta puede decir. «Basta, Señor, quítame la vida». 1 Reyes 19:4. El hombre de fuego ahora estaba apagado. El profeta valiente ahora estaba escondido en una cueva, convencido de que estaba solo. Y es ahí donde ocurre algo revelador. Elías espera que Dios se manifieste de manera espectacular, en un viento fuerte, en un terremoto, en un fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de esos lugares. Después vino un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios. El mensaje es profundo. En los momentos de soledad, Dios no siempre se revela con estruendo, sino en el susurro. Cuando creemos que el silencio es abandono, tal vez sea que Él está hablando de la manera más íntima posible. Jonás,
el hombre en el vientre del pez. Jonás, huyendo de la voluntad de Dios, termina en la tormenta y luego en el vientre de un gran pez. Imagínalo, oscuridad absoluta, frío, hedor, sin ninguna salida visible. Humanamente, aquel era el final. Pero en medio de ese lugar imposible, Jonás eleva una oración. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Lo que parecía tumba se convirtió en templo. El vientre del pez que simbolizaba soledad y condenación se convirtió en el escenario de un encuentro con Dios. Jonás entendió que no existe lugar tan oscuro donde la voz de un hijo de Dios no pueda ser escuchada. La lección es clara. Aunque la soledad sea consecuencia de nuestros propios errores, la misericordia de Dios nos alcanza. David, el cantor de almas solitarias. Si alguien supo poner en palabras la soledad, fue David. En sus salmos encontramos confesiones crudas. Estoy olvidado de su corazón como un muerto, soy como un objeto inútil. Salmos 31:12. Estoy solo y afligido. Salmos 25:16. Pero también encontramos la manera en que transformaba esa soledad en adoración. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Salmos 27:10. David convirtió sus noches de lágrimas en himnos eternos. Lo que nació de la soledad se transformó en consuelo para millones de almas en todas las generaciones. Su vida nos enseña que el vacío puede convertirse en altar. Pablo, el apóstol en la prisión. El apóstol Pablo también experimentó la soledad más amarga. En su carta a Timoteo confiesa: en mi primera defensa nadie me apoyó, sino que todos me desampararon. 2 Timoteo 4:16. Qué dolor debió ser para un hombre que había entregado su vida por otros descubrir que en el momento más crucial todos lo abandonaron. Pero su siguiente frase ilumina la oscuridad. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. 2 Timoteo 4:17. Ese pero cambia todo. Sí, los hombres lo dejaron solo. Sí, los amigos fallaron. Sí, la soledad lo abrazó. Pero Dios permaneció. Y en esa certeza, Pablo pudo escribir cartas que aún hoy alimentan la fe de la iglesia. Jesús. La soledad en la cruz. La experiencia más desgarradora de soledad la vivió Jesús en el Calvario. Fue abandonado por sus discípulos, negado por Pedro, traicionado por Judas y despreciado por la multitud. Pero no más duro fue su clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese grito es el eco de todas las soledades humanas. Cristo, el Hijo amado, experimentó el vacío absoluto, el silencio del Padre. Pero lo hizo con un propósito: cargar con nuestra soledad para que nosotros nunca tengamos que estar realmente solos. Por eso, después de la resurrección, su promesa tiene un poder eterno. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Lecciones de estas historias. La soledad no significa abandono de Dios. Elías, Jonás, David, Pablo y Jesús pasaron por ella, pero siempre hubo una revelación en medio de su dolor. El silencio puede ser lugar de revelación. Dios no siempre habla con estruendo. A veces lo hace en el susurro de la intimidad. No hay lugar inaccesible para Dios. Ni el vientre del pez, ni la cueva del profeta, ni la prisión del apóstol, ni la cruz del Salvador. La fidelidad de Dios permanece cuando todos fallan. Aunque los hombres abandonen, el Señor sostiene. Jesús cargó con nuestra soledad. Él fue desamparado para que nosotros tengamos la garantía de su compañía eterna. Estas verdades no son teoría lejana, son alimento para el alma cansada. Nos recuerdan que la soledad puede visitarnos, pero no tiene poder para definirnos. El vacío puede ser real, pero nunca es definitivo. Y aunque no lo sintamos, el Dios de la Biblia sigue estando cerca, acompañando, escuchando y sosteniendo. Escuchar las historias de Elías, Jonás, David, Pablo e incluso Jesús nos llena de consuelo. Nos muestran que la soledad no es un territorio desconocido para la fe. Pero la gran pregunta sigue siendo:
¿Cómo puedo aplicar todo esto a mi propia vida? Porque es cierto que la Biblia nos inspira, pero también es verdad que cuando llega la noche y nos sentimos vacíos, lo que necesitamos no es solo inspiración, sino dirección. La soledad no se disipa con un consejo rápido ni con una frase bonita. Es un proceso, un camino que debe recorrerse con paciencia y con fe. A continuación veremos algunas formas prácticas y espirituales de enfrentar la soledad desde una perspectiva de esperanza. 1. Reconocer la herida. El primer paso es atreverse a decir, me siento solo. Parece sencillo, pero no lo es. Vivimos en una cultura que aplaude la fortaleza, la autosuficiencia, el yo puedo con todo. Reconocer la soledad parece una confesión de debilidad, pero en realidad es un acto de valentía. Elías solo pudo escuchar el susurro de Dios después de expresar su cansancio. Señor, basta ya, quítame la vida. Reconocer su límite abrió la puerta al consuelo divino. De la misma manera, tu alma necesita permiso para ser honesta. Negar la soledad no la elimina, la reprime. Y todo lo que se reprime tarde o temprano se convierte en carga más pesada. Convertir el silencio en oración. La soledad puede ser prisión o puede ser altar. David nos enseñó a transformar lágrimas en salmos. Sus noches de llanto se convirtieron en canciones que todavía hoy sanan corazones. Tú también puedes hacerlo. Cuando el vacío te oprima, habla con Dios. No busques palabras elegantes ni frases ensayadas. Háblale como quien habla a un amigo íntimo. Derrama tu corazón con sinceridad. Incluso si tu oración es solo un suspiro, Dios entiende el lenguaje de tu alma. Recuerda lo que dice Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Reinterpretar el silencio de Dios. Uno de los dolores más intensos de la soledad es creer que Dios mismo está callado. Nos preguntamos, ¿por qué no responde? ¿Será que no me escucha? Elías también pensó así, hasta que comprendió que Dios estaba en el silbo apacible y delicado. El silencio no siempre significa ausencia. A veces significa que Dios está trabajando en lo invisible, moldeando tu carácter, preparando tu camino, fortaleciendo tu fe. La próxima vez que experimentes silencio, en lugar de preguntar, ¿dónde estás, Dios?, atrévete a preguntar, ¿qué me quieres enseñar en este silencio? Buscar conexiones auténticas. Aunque Dios es suficiente, Él mismo nos creó para vivir en comunión. No es bueno que el hombre esté solo. Fue la primera declaración divina sobre la necesidad de compañía. Busca relaciones que vayan más allá de lo superficial. No se trata de rodearte de multitudes, sino de permitirte la vulnerabilidad frente a alguien de confianza. Comparte tu carga. Permite que otros oren por ti, que caminen contigo. Y recuerda, las relaciones verdaderas no surgen por casualidad, requieren intención. Requieren tiempo, sinceridad y disposición para abrir el corazón. La soledad se rompe cuando nos atrevemos a dejar de ser invisibles frente a otro ser humano. Aferrarse a las promesas. La mente en momentos de soledad tiende a fabricar mentiras. No le importas a nadie, no vales nada, Dios no escucha tus oraciones. Y esas mentiras se repiten tanto que comienzan a sentirse como verdades. La única forma de combatirlas es con la palabra de Dios. Cuando la soledad te golpee, recuerda, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Recuerda también, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Escribe estos versículos, pégalos en lugares visibles, repítelos en voz alta, deja que tu oído escuche lo que tu corazón necesita recordar. Descubrir propósito en medio del desierto. José descubrió su propósito en la prisión. David lo descubrió en el campo, cuidando ovejas, mientras cantaba solo bajo el cielo. Pablo lo descubrió en la cárcel, escribiendo cartas que hoy forman parte de la Biblia. Tu soledad puede ser un terreno de revelación. Puede que lo que hoy te parezca una etapa estéril sea en realidad el taller donde Dios está formando tu carácter y preparando tu misión. Pregúntate no solo por qué estoy pasando esto,
sino también para qué. El dolor cobra sentido cuando lo vemos bajo la luz del propósito. Ser respuesta para la soledad de otros. Una de las formas más poderosas de enfrentar la soledad es convertirse en consuelo para alguien más. Hay personas a tu alrededor viviendo batallas silenciosas que tú no imaginas. A veces un mensaje, una llamada, una oración puede ser el recordatorio de que no están solos. Cuando decides ser respuesta para otro corazón, descubres que tu propio vacío también comienza a llenarse, porque Dios nos diseñó para que, al dar, también recibamos. Conclusión práctica. La soledad puede intentar convencerte de que estás abandonado. Puede susurrar que no hay esperanza, pero a partir de hoy tienes armas para responderle. Reconocer tu herida, convertir el silencio en oración, reinterpretar el silencio de Dios, buscar conexiones reales, aferrarte a las promesas, descubrir propósito en tu desierto y ser consuelo para otros. La vida está llena de desiertos, pero también de fuentes escondidas. Y si aprendes a mirar más allá del vacío, descubrirás que el Dios que acompañó a los profetas, a los reyes, a los apóstoles y a Jesús mismo, es el mismo que hoy está contigo. No estás solo en tu lucha. Nunca lo estuviste. Nunca lo estarás. Quiero invitarte a que en este momento cierres los ojos, respires profundo y dejes que estas palabras se conviertan en oración. No importa dónde estés, no importa cómo te sientas, este instante puede ser un encuentro con el Dios que nunca te abandona. Señor amado, aquí estamos, delante de ti con el corazón abierto. Tú conoces cada rincón de nuestra alma, cada herida que nadie ve, cada lágrima que nunca cayó en público pero que empapó la almohada en secreto. Tú conoces la soledad que pesa en cada persona que escucha estas palabras. Hoy oro para que tu presencia descienda como consuelo, que tu Espíritu Santo abrace a cada corazón cansado, que el susurro de tu voz calme el ruido de las dudas, que la certeza de tu amor disuelva el miedo del abandono. Señor, transforma la soledad en lugar de encuentro, que el vacío se convierta en altar, que cada silencio se convierta en escuela de fe, que cada lágrima se transforme en semilla de esperanza. Así como estuviste con Elías en la cueva, con Jonás en el vientre del pez, con David en sus noches de llanto, con Pablo en la cárcel y con Jesús en la cruz, quédate ahora con nosotros en nuestra propia batalla interior. Padre, que cada persona pueda levantarse de este momento con la convicción de que no camina sola, que aun si todos fallan, tú permaneces, que aunque el mundo dé la espalda, tú siempre extiendes la mano. Y yo declaro en el nombre de Jesús, la soledad no tendrá la última palabra. El vacío no será el final de la historia, porque el autor de la vida sigue escribiendo capítulos de esperanza, de propósito y de victoria. Hoy lo creemos, no estamos solos, nunca lo estuvimos, nunca lo estaremos. Amén.